Segunda parte, sobre la oreja sajada de Malco, la fuga de los discípulos y la captura de Cristo. Furia y celo de Pedro. Desde mucho tiempo antes habían los apóstoles escuchado a Cristo predecir las cosas que ahora veían acontecer. Aún afectados por la tristeza y la pena, recibieron entonces todo aquello con mucha menos preocupación que ahora, cuando veían ocurrir todas aquellas cosas delante de sus propios ojos. Al ver que una cohorte entera de soldados buscaba a Jesús Nazareno, no quedaba ya lugar para la duda o la ambigüedad. Le buscaban para hacerle prisionero. Al sospechar lo que se avecinaba, fueron sus ánimos abatidos e inundados por un tumulto de sentimientos. De un lado, solicitud y preocupación por su Señor, al que tanto amaban, pero también miedo y temor por lo que pudiera ocurrirles a ellos mismos. De otro lado, debieron sentir vergüenza al recordar aquella magnífica promesa suya de morir antes que abandonar al Maestro. A todos estos estados de ánimo seguían impulsos varios, porque si su amor les llevaba a quedarse, el miedo les hacía no permanecer, el temor a la muerte les movía a huir, y la vergüenza por lo que habían prometido les inclinaba a resistir y no ceder. Recordaban además lo que Cristo les había dicho aquella misma noche, que si antes tenían prohibido llevar cosa alguna para defenderse, ahora el que no tuviera espada debería comprar una, aunque para hacerlo se viera obligado a vender la túnica. Crecía su miedo al ver a la cohorte romana y a la turba de los judíos avanzando en bloque, todos bien provistos de armas, mientras ellos eran solo 11 y desarmados, excepto 2 que tenían 2 espadas, aparte de algún cuchillo o puñal que tuviera algún otro. Pues bien, a pesar de todo, recordaron más tarde que al decir al maestro, mira, aquí hay 2 espadas, él había contestado, es suficiente. No entendiendo el misterio de estas palabras, le preguntan impetuosamente si quiere que ellos le defiendan con la espada. Señor, ¿herimos con la espada? Pedro, furioso por la emoción, no esperó la respuesta, sino que desenvainando la espada asestó un golpe a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Quizá estaba este criado junto a Pedro, o bien su aspecto fiero y altanero destacaba entre los demás. De cualquier modo, parece que era conocido por su maldad, porque los evangelistas mencionan que era un siervo del sumo sacerdote, jefe y príncipe de todos los sacerdotes, y como dice un autor satírico, cuanto más grande la casa, más soberbios los servidores. Saben los hombres por experiencia que en cualquier parte los servidores de grandes señores superan a estos en arrogancia, y para que supiéramos que este individuo estaba muy cercano al sumo pontífice y así era tanto más distinguido en su soberbia, añadió Juan inmediatamente su nombre. El nombre del siervo era Malco. Es un dato que este evangelista no ofrece en cualquier lugar y sin una buena razón. Imagino que este canalla llamado Malco debió de entrometerse altaneramente, irritando a Pedro, que a su vez escogió a tal sujeto para iniciar la pelea, y vigorosamente habría dirigido el ataque si Cristo no hubiera detenido su ímpetu. En efecto, prohibió Cristo a los demás que lucharan. Declaró ser impotente el celo de Pedro y finalmente curó la oreja de este pobre individuo. Lo hizo así porque no vino a huir de la muerte, sino a padecerla, y además, caso de que no hubiera venido a morir, no habría necesitado de tal ayuda. Para recalcar bien esto, respondió primero a la pregunta de los otros apóstoles. Dejadles, no sigáis adelante, dejadles hacer otro poco. Con una sola palabra los tiré al suelo, y con todo, como veis, les permití que se levantaran para que pudieran llevar a cabo lo que desean hacer. Si a ellos les dejo llegar hasta aquí, haced vosotros otro tanto. Llegará el momento en que ya no permitiré que puedan nada sobre mí, e incluso ahora no necesito vuestra ayuda. Después, volviéndose a Pedro, le dijo, pon la espada en su lugar, como si dijera, no deseo ser defendido con la espada, y a vosotros os he escogido para una misión que no es lucha con esa espada, sino con la espada de la palabra de Dios. Devuelve, por tanto, la espada de hierro a su sitio, que es donde debe estar, en manos de los príncipes y de las autoridades temporales, para usarla contra los que obran el mal. Vosotros, apóstoles de mi rebaño, tenéis otra espada mucho más temible que cualquiera de hierro, una espada por la que el hombre impío es a veces cortado y desgajado de la Iglesia, como miembro podrido de mi cuerpo místico, y entregado a Satanás para destrucción de la carne, y así salvar el espíritu, supuesto que sea curable, y capacitarlo una vez más para ser injertado y seguir creciendo de nuevo.
Aunque ocurre alguna vez que quien padece un tumor incurable es entregado a la muerte invisible del alma, no sea que infeccione otros miembros sanos con su enfermedad. Tan lejos estoy de desear que hagas uso de la espada de hierro que pertenece a la autoridad secular, que pienso asimismo que la espada espiritual, cuyo manejo os pertenece, no debe ser desenvainada con mucha frecuencia. Pero manejad con gran energía la espada de la palabra, cuyo tajo como el del bisturí hace posible que salga el pus, y cura ciertamente hiriendo. Por lo que se refiere a la maciza y peligrosa espada de la excomunión, deseo permanezca escondida en el estuche de la misericordia, a no ser que una necesidad urgente y grave requiera que sea desenvainada.